Gracias, Shakti, por esta plática tan linda. Y además creo que todo el mundo se quedó súper activado, alineado, se ven unas caras increíbles. Mucha gente conocida por aquí. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de que estén acá. Déjenme de pago esto. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Esta es una charla sobre cómo escribir tu historia. Bueno, nosotros venimos de haber trabajado aquí en pláticas anteriores la idea del humor, cómo encontrarle humor a la desgracia. Digamos que fue un poquito irnos introduciendo en una manera diferente de mirar la realidad, de mirarnos a nosotros mismos y encontrar una nueva manera de narrarnos. Yo quiero ahorita irnos como conduciendo hacia algo más práctico y más profundo al mismo tiempo, que es la escritura. Escribir, yo he recibido algunos mails a lo largo de esta como campaña de difusión que hicimos para invitarlos y que todos ustedes estuvieran aquí. He recibido algunos mails como preguntándome cómo sería el camino para personas que nunca han escrito nada, pero que tienen algo muy fuerte porque lo han vivido o porque lo piensan y tienen algo que creen que al mundo le puede interesar. Yo creo que todos y todas tenemos dentro una historia que contar o muchas historias que contar y que basta que nos den como ciertos elementos para encaminarnos, pero al mismo tiempo es un compromiso contigo para soltar lo que tienes que decir. Pero vamos por partes. Yo quiero como contarles primero una pequeña historia de cómo yo me metí a esto de escribir. No es que me haya metido, sino que para mí siempre fue una especie de necesidad. Yo era muy tímida, exageradamente tímida, y me costaba muchísimo trabajo comunicar lo que yo quería decir a gente muy cercana, como mi mamá o mis hermanos o alguien así. Lo que yo hacía era escribir pequeños cuadernitos donde les decía con lo que yo creía que eran poemas o con pequeños cuentos lo que yo necesitaba, de lo que yo necesitaba en el alma. No tanto lo que yo necesitaba en cuanto a las cosas, sino lo que necesitaba sentir. Muchos años después, en años de terapias y psicoanálisis, porque los escritores o los artistas somos un poco neuróticos, sí, no te rías. Resulta que me di cuenta que todas esas, digamos, diarios, sin saber, yo estaba escribiendo pequeños diarios, de lo que mi alma necesita, me permitieron irme conociendo poco a poco en mis necesidades más básicas. Yo creo que todo el mundo que escribe lleva dentro de sí, incluso los que no escriben, dentro de sí un genius. Los hombres llevan un genius, las mujeres llevan una Juno. En la mitología, Genius y Juno, en masculino y femenino, son esas divinidades, vamos a llamarlas, esas llamas internas que hacen la experiencia de crear. Son los dioses, a nivel creativo, de la fecundidad. Y Juno, de hecho, en las mujeres es la diosa de la maternidad. Los conflictos de estos dioses es que no saben qué hacer con ese poder, esa capacidad. Pero ellos mismos dicen, aquel que traiciona su genius o su Juno entristece su vida, porque mata de alguna manera esa fuente, ese manantial que está ahí adentro, permeando nuestra vida, permeando nuestros actos, que dicen, sácame, por favor, llévame a algún lugar, dame voz, o déjame hacer música, o déjame bailar, o déjame plantar un árbol, o lo que sea.
es una capacidad creativa, una condición de posibilidad en la que todo ser humano puede crear. Eso es muy importante porque no necesitamos ser seres excepcionales para escribir una historia. No tenemos que ser Shakespeare, no tenemos que ser nosotros mismos. Esto es muy importante porque nos va a quitar muchos prejuicios y nos va a quitar mucho miedo a la hora de plantarnos ante una página en blanco, ¿no? Nosotros tenemos como pretensiones a la hora de querer escribir algo, lo que sea. Por ejemplo, si tenemos un diario secreto, lo que nosotros pretendemos ahí es, bueno, narrar eso secreto que está ahí rondando las tripas y el cerebro y el pensamiento y el cuerpo, y ahí vamos y lo escribimos. O yo quiero vender algo. Entonces estás imaginando cómo creas un producto, pero no sabes cómo decirlo, pero entonces a la hora que lo lees tiene una cantidad de palabras que no te caben en la página y la idea se quedó perdida. Otro. Alguien quiere por primera vez escribir un relato, un cuento, la historia de su abuelita. Tengo ahorita una historia maravillosa de una señora que fue muy famosa aquí en México, que ya tiene 92 años y que dice su hijo, necesito escribir esa historia para mi mamá antes de que ella se muera. Me parece un regalo, ahí la escritura sería un regalo, ¿no? Bueno, yo he hecho muchísimas cosas en televisión. Eh, a lo mejor alguno de ustedes ha visto series como Capadocia. Aquí veo actores que han trabajado en series que yo he escrito, lo cual me da un honor que estén aquí, Emilio Guerrero, no sé, gente que está aquí, porque hay muchos actores que de verdad son, bueno, luminarias, como dicen en México, y que han dicho diálogos que yo, o personajes que, y me llena de un honor. Entonces, como en la televisión, y más ahora que se pusieron de moda, más bien cambió la forma de hacer televisión, y entonces es Netflix y Amazon y todas estas series, se ha profesionalizado muchísimo y se le ha exigido al escritor alcanzar unos niveles de verdad de autor para escribir televisión. Antes era muy, escribes telenovelas. Pues, ¿qué crees? Sí, también he escrito telenovelas. Tiene mucho chiste escribir telenovelas. Y de todo se aprende. Lo que les quiero decir es de que no tengan miedo a la hora de empezar a escribir. Lo segundo que quiero, y ustedes ahorita me pueden ir haciendo preguntas, yo con mucho gusto los voy a ir contestando, porque me gustaría que esta plática fuera más interactiva, porque quiero saber qué es lo que ustedes necesitan para ir conduciendo y no hablar de cosas que a lo mejor ustedes sienten lejanas, ¿no? Pero vamos, ¿qué quiere decir escribir? Escribir viene a ser la manera en que ese genius del que les platiqué al principio plasme lo que necesita, lo que le urge en palabras. Las palabras son figuras que se refieren a algo que en realidad no existe. Por ejemplo, eso es el arte del lenguaje. En realidad las palabras dicen árbol, pero el árbol no existe. El árbol está en algún sitio, que puede estar en África o que puede estar en el jardín de tu casa o en la calle. Pero árbol, cuando tú dices la palabra árbol, en realidad la cosa no existe. Entonces, lo que nosotros estamos penetrando a la hora de escribir es el mundo de las imágenes. No tanto, o sea, las palabras son el vehículo para llegar al mundo fantasmagórico de las imágenes. Cuando tú eres muy preciso, dices un árbol seco. Ahí vas creando una imagen. Un árbol seco cortado en pedacitos. Otra imagen. Tú vas creando con las palabras, ¿qué cosa? Imágenes.
Eso es muy importante porque las imágenes suceden desde la poesía hasta el relato y el cuento, hasta una imagen de venta, hasta una serie de televisión, hasta una película. La película es como el prototipo, el cine y el poema son el prototipo de que las cosas son más imágenes que se crean con las palabras. En las series de televisión, tú necesitas ser como muy descriptivo en las acotaciones. Entonces, tienes que decir que el personaje es delgado, está tatuado y tiene el cabello color rosa, porque las uñas negras. Ah, en esa descripción tú tienes a tu personaje. Ahorita vamos a entrar a ese punto. Nosotros necesitamos entonces entender que tenemos la capacidad de crear imágenes a través de las palabras y que nuestro pensamiento a la hora de escribir es más en imágenes y la palabra es un medio. Una vez como entendido esta parte, yo quisiera decirles que para construir una historia, en realidad nosotros estamos modificando algo bien padre, que es el tiempo y el espacio. La escritura navega por el tiempo y por el espacio de una manera maravillosa. Nosotros al escribir del pasado, entre comillas, lo estamos trayendo al presente. Y más, estamos transformando ese pasado en algo que queremos hacer en el presente. Entonces nosotros tenemos un chorro de historias y también se pusieron muy de moda las series, las bioseries que dicen la historia de Juan Gabriel. Bueno, yo hice la historia de Silvia Pinal. La historia de muchos actores o muchos personajes muy famosos, que o algunos están muy viejitos o algunos de plano ya están muertos. Y entonces, ¿qué sucede con las palabras? Que nosotros a la hora de escribir estamos adueñándonos de un tiempo que tampoco existe, que nosotros traemos y modificamos a placer. Esto es una aventura. Escribir es una aventura donde tú puedes crear tu propio universo. Una vez como entendido esto, la escritura resulta que es la primera manera, bueno, empezaron con pinturas rupestres y todo lo que tú quieras, pero cuando el hombre puede escribir, cuando el hombre pasa de la fonética, sí, quiero escribir para ayudar, estoy leyendo sus preguntas. Ok, quiero escribir la historia de mi abuelo Carlos. Era escultor y el patriarca de una linda familia ya dispersa. Ok, escribir para ayudar a las madres que veo que se quedan en la ira o el odio en vez de enfocarse en sí mismas. Qué interesante. Todo el mundo tiene una historia que escribir, estoy convencida. Bien, vamos a empezar. A mí me gustaría que de esta charla se fueran con herramientas para poder llevar a la práctica y empezar a bajar de su mente la historia que ustedes llevan en el alma. Esto es muy, muy importante y vamos a plantear aquí 3 puntos súper importantes y con las cuales cualquier historia puede comenzar. Así sea un producto de venta, así sea una historia de televisión, así lo que quieras. Todas las historias sirven para algo, para un propósito. Ese propósito no significa, yo quiero vender 1,000,000 de ejemplares. No, bueno, ese es tu ego y ahí está y quieres el éxito y cualquiera tiene derecho al éxito. No. La historia, el alma de la historia, es para un propósito. ¿Cómo se llama este propósito? Se llama premisa. Quiero hablarles que la premisa es esa gran ruta. Es como si ustedes dicen, yo quiero ir a Italia. Ah, muy bien, Italia es un país gigantesco. ¿Pero a dónde de Italia? Ah, pues a Sicilia. Y en Sicilia quiero conocer la historia de la Cosa Nostra. Vas ajustando la flecha que tú tiras en tu arco para que llegue, ¡fum!, directo. Tú tienes que tener muy claro una premisa.
¿Qué es premisa? Un propósito, pero otra cosa, y lo más importante, una premisa es algo que tú como escritor quieres demostrarle al mundo, que te va a leer, que te va a ver filmado, o que va a actuar, en fin. Es lo que tú vas a demostrar en esa historia. A poner un ejemplo muy, muy claro, porque este autor en el cual yo, mire, se los recomiendo muchísimo sobre todo los que quieran escribir televisión o incluso empezar a escribir algo sobre su propia vida. Este libro de Lajos Egri, a ver, espero que no oigan a mis perros, que empiezan a ladrar de una manera. Bueno, Lajos Egri es un autor maravilloso que los lleva así, paso a paso, por la construcción de la escritura dramática. La escritura dramática en realidad puede aplicarse a la vida y puede aplicarse a la literatura. Una premisa, les voy a decir esto, espérame, es que me pone de nervios que mis perros empiezan a ladrar como locos, pero no se oye, ¿verdad? ¿O sí se oye? No, no se oye. Bien. Una premisa es aquella cosa que nosotros queremos demostrarle al público con la historia. Un ejemplo, yo les quiero demostrar que el cielo es color naranja, pero todo el mundo me va a decir, perdóname, pero el cielo es azul. Pues no, yo les voy a demostrar que de hecho el cielo no tiene color, que lo vemos azul, pero que no tiene color. ¿Cómo? Entonces, yo me fijo una premisa que les voy a demostrar. Ahorita me vi muy física porque es algo muy, muy, muy fácil de comprender así. Como yo estoy clara de que yo les voy a demostrar que el cielo en realidad no tiene color, yo lo que tengo que hacer con mi historia es demostrarles cómo y por qué. Toda una buena premisa de cualquier historia tiene un punto fijo a dónde llegar, es decir, un propósito, y tiene un cómo y un por qué. Esa gran premisa que nosotros nos planteamos, si nosotros pensamos, por ejemplo, en historias que a lo mejor todo el mundo conocemos, no sé, Otelo. Otelo, a lo mejor no sé si conocen la historia de Otelo, que es este señor que tiene un amigo que le sopla cosas horrendas en el oído y hace que mate a su esposa. ¿Cuál sería la premisa de Otelo? Los celos son la muerte del amor. Yo te voy a demostrar, en mi premisa yo te voy a demostrar que los celos son la muerte del amor. ¿Cómo y por qué? Y ahí está lo magistral de este autor que se llama William Shakespeare. Bueno, yo te voy a demostrar que por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de las mujeres, que me parece súper interesante, dice, ayudar a otras madres que veo que se quedan en la ira o el odio. Muy bien, por ejemplo, yo te voy a demostrar que si una mujer se queda en la ira o el odio, por ejemplo, si esta misma frase se voltea en forma de premisa, dice, vamos a hacer este ejercicio, a lo mejor ustedes me pueden ayudar e incluso irla construyendo aquí en el chat, sería algo práctico muy, muy padre. Dice, quiero escribir para ayudar a otras madres que veo que se quedan en la ira o el odio en vez de enfocarse en sí mismas. Tú aquí quieres comprobar algo, Silvia. Quieres comprobar que las madres que odian y que no hacen nada por salir de ese odio, no se pueden enfocar en sí mismas. Yo te voy a comprobar que esto es verdad. ¿Puedes tú, autora, estar en lo cierto o no? Eso no importa. Aquí no estamos hablando de que el autor tiene o no tiene la razón, porque la razón siempre cambia, las verdades cambian todo el tiempo, en cada época hay una verdad diferente. Lo que no cambia
es la premisa de tu historia. Si tú tienes como premisa que la ira que se traga una mujer lo que hace es no enfocarse en su propia vida, sino ahora sí que nada más estar jodiendo al prójimo, tú tienes que preguntarte cómo y por qué ahora. Una vez que tú tienes clara esta premisa, tú vas a usar dos herramientas importantísimas, que son, uno, el personaje, y dos, la trama. Pero en eso de la trama vamos a hablar después. Yo primero ahorita quiero que entendamos qué es un personaje, porque todos nosotros somos un personaje. ¿Quién es un personaje? En la clase anterior o en la charla que tuvimos en la vez anterior, hacíamos una distinción entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Yo quiero que ahondemos un poquito en esto. ¿Por qué? Porque el dolor es la materia prima de la escritura. No el dolor como algo terrible y súper trágico, no. Toda experiencia que deja una huella en la memoria, de alguna u otra manera ha pasado por estos terrenos del dolor y del amor. Todo lo que merece ser recordado en nuestra propia vida ha pasado por ahí. Aquello que no podemos olvidar porque nos ha dolido demasiado, o aquello que anhelamos porque nos dejó marcada la huella del amor. Estas dos formas de entrarle a la experiencia de la vida marcan cualquier tipo de escritura. Son la base, son la materia prima de lo que se nutren las palabras que van a construir esas imágenes. Son el pozo al cual tú vas y sacas el agua. Esto es muy fuerte, porque si tú has sufrido o si tú has amado, como dice la canción, puedes escribir algo. No sabemos ahorita si es bueno, si es para un premio Nobel, si es para que te lo compre en Netflix, si es para... No. Es algo que necesitas sacar de ti. Al plantearte una premisa, tú la vas a pegar en un papelito o en un gran pizarrón si tienes un escritorio. Y yo a veces lo que hago es, yo pongo la premisa y la veo. ¿Por qué? Porque en una historia es súper fácil perderse. A la hora de construir una historia, dices, ay, se me acaba de ocurrir que mejor tal cosa, taga, 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 y le empiezas a dar por acá y te empiezas a perder y entras a un laberinto. Pero si tú tienes tu premisa ahí pegada, digas, ah, yo ahí es a donde tengo que llegar, vuelves a tomar el rumbo. Vamos a hacer este ejercicio. Pongamos que nosotros somos el personaje del cual vamos a escribir. No necesitamos inventar nada, vamos a hablar de nosotros mismos. O si no les es fácil, que yo creo que eso es lo más fácil, pero si no, porque luego uno se resiste mucho a hablar de sí mismo, resulta que tienes la historia de tu abuelita o de tu hijo que contar, o de las mamás, en fin, tú tienes que contar una historia. Tienes tu premisa. Yo les voy a demostrar que aquellas mujeres que se quedan en la ira no se pueden enfocar en sí mismas. Muy bien. Todas las historias le suceden a alguien. Aunque nosotros con las palabras vamos a crear imágenes y mundos figurativos, imaginarios, que no existen en la realidad, de todas maneras una historia siempre le sucede a alguien concreto. No puede haber historias, o sí puede haber, pero no creo que sean muy buenas, que no le sucedan a alguien en especial, en singular. Tu vida la vives tú y nadie más. Otro tal vez pueda hacer que tu vida la vivas de una manera o de otra, fea o bonita o triste o amorosa, pero el que la vive eres tú, igualito para el personaje. El personaje es la clave de cualquier historia. Al personaje le suceden las cosas y ojo,
el personaje es personaje porque lo que le sucede es tan fuerte que lo va a transformar. Si nosotros somos los personajes de nuestra propia vida y queremos contar la historia, por ejemplo, es muy conocido que hay las personas que se quieren quejar y quejar y quejar y quejar de lo mismo que viven todos los días y se repite la misma historia. Y es que me hizo y me hizo y me dijo y me quitó y me sacó. Todo les pasa y ellos no hacen nada, son simples palomitas. ¿Qué hacen? Repiten la queja. Bueno, un personaje es igual. Un personaje que solamente repite la queja, a nadie le importa. O bueno, sí, pero seguramente son esos personajes secundarios que no llevan la acción. El personaje transforma su realidad. O bien, le pasa algo tan fuerte, tan espectacular, que tiene que hacer algo para enfrentar eso antes de morir. Un personaje es de vida o muerte. Nuestros personajes de la vida, o sea, nosotros se nos olvida, pero todo lo que nosotros hacemos es de vida o muerte. O sea, si tú tienes un hijo, perdón, es de vida o muerte. Pero si no lo tienes, también es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque define tu vida, porque transforma tu vida. Esta transformación hace la escritura. Nosotros en el medio, digamos, le conocemos como el camino del héroe. Hay muchas maneras de contar el camino del héroe y ahí es donde entran los géneros literarios y si es drama o si es comedia o si es un thriller o si es un poema. Es el cómo el personaje enfrenta esa gran cosa que le sucede, o sea, que el destino le pone enfrente, o bien aquello que ese personaje decide hacer. Hay muchos personajes que son muy proactivos, que dicen, este mundo no me gusta, lo voy a cambiar. Qué padre. O sea, nosotros en muchos momentos de nuestra vida hemos sido ese personaje que dice, ¿qué crees? A mí no me gusta lo que soy. Me voy a poner a dieta. Me voy a cortar el pelo. O me voy a salir del closet y me voy a reconocer como gay porque no sé qué y ya no me importa callar. O me voy a organizar un movimiento y no sé qué y voy a conquistar. Lo que les quiero decir es que son personajes que toman decisiones para cambiar el mundo o personajes que tienen una fuerza pequeñita, pero que les pasa algo tan grande que tienen que usar todos los recursos para enfrentar eso que el destino les está poniendo a prueba. ¿Cuántísimas veces en nuestras vidas no hemos pasado por decir, pero yo qué hice para merecer esto? O sea, o esta frase de, Diosito, ¿por qué me abandonas? O sea, porque sientes que desde tu pequeñez un universo se te viene encima y tienes que enfrentarlo. ¿Qué es un personaje? Aquel que tiene la garra, que tiene la disposición, que puede enfrentarse al dragón, al demonio, a Dios, a un ejército o a sus propios fantasmas. Esto es muy importante porque a veces pensamos que el personaje solamente se enfrenta a lo otro, a lo externo. El personaje básicamente se enfrenta a las cosas que tiene dentro de sí. Igualito que en nuestra vida. El personaje se enfrenta. El personaje para vencer al dragón, primero tiene que vencer su propio miedo, su propia angustia, sus propios defectos, su propio. ¿Qué es la escritura? Una manera de conocer la condición humana. Este personaje lo podemos ir delineando con tres cosas muy sencillas, que además son como muy prácticas y nos pueden ir llevando poquito a poquito a identificar quién es. Bueno, definir si es hombre, si es mujer, o si es hermafrodita, o si es andrógino, o si hay ahora tantas maneras de ser, ¿no? Si es joven, si es mayor, si es un niño, si tiene una edad. Hacerse preguntas sobre su aspecto
físico, sobre su aspecto psicológico. Muy bien. Esas cosas, digamos, que son muy prácticas y son muy sencillas de hacer. Pero hay algo que uno debe de responder y que es lo más importante de un personaje. El personaje se arma por un cuerpo de dolor. Este cuerpo de dolor, yo quiero insistir, porque el cuerpo de dolor, igualito que nuestras vidas, se queda grabado para siempre. Y puede, o sea, el que esté grabado para siempre no quiere decir que no cambie. Quiere decir que es como alguien que pisa un terreno desértico con unos zapatotes y ahí dejó su huella y luego se quitó y se secó la huella y uno se levanta y trae esa marca ahí, ¿no? Esa cosa que no tiene palabras, que no sabes qué es, pero que permea nuestro ser y que define todos nuestros actos. Por ejemplo, si seguimos con esta historia de Otelo, por ejemplo, el rey el señor que siempre sí mató a su esposa. Actualmente estamos, bueno, llenos de feminicidios, en México al menos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí en ese ser que está grabado ahí? Algo que provoca esta situación. ¿En dónde está grabado? ¿En qué parte del inconsciente está grabado el impulso de que ahorita es fácil o es impune un crimen? ¿Por qué es muy importante identificar cuál es el cuerpo de nuestros dolores? De nuestros dolores sobre todo emocionales, o el cuerpo del dolor del personaje, porque a partir de ahí el personaje es capaz de decir, no lo mates o mátalo. No puesto en un sentido moral. Los personajes tienen que estar alejados de la moral, igual que nuestras vidas. O sea, no podemos tomar decisiones en base solo a la moral, porque entonces vamos a estar siempre dando y agradando a los demás. Para ser uno mismo, tenemos que quitarnos muchos prejuicios. Lo mismo sucede con un personaje. Un personaje, una vez que tenemos nosotros las premisas y la descripción de los personajes, identificamos ese gran cuerpo del dolor que tiene el personaje, esa cosa que lo marca y del cual surgen sus posibilidades de reaccionar. Y identificamos otra cosa que es súper importante, que define a un personaje y que define nuestra relación con nosotros mismos. Todos nosotros tenemos nuestro puesto dentro. No sé si me explico. Las historias están nutridas y son historias sí y solo sí narran un conflicto, una oposición. Puede suceder la historia dentro de ti. Puedes estar hablando de un personaje que lucha consigo mismo para vencer el insomnio. ¿Por qué te da insomnio? ¿Por qué tienes muchísimo sueño? Te vas a la cama, pegas la cabeza a la almohada y justo lo que haces es no dormir. Eso es un conflicto. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Medito, me transmito energía, me tomo la melatonina, me levanto, veo la televisión, 4 de la mañana, 5. Empieza a salir la luz y te da sueño. Ese drama del insomnio, que todo el mundo hemos pasado por ahí en alguna situación de nuestras vidas, ejemplifica a una manera como muy de experiencia por dónde pasa un personaje. Un personaje quiere hacer algo, tiene un propósito, quiere dormir. ¿Qué crees? Hay algo que se lo impide y se lo impide. Y por más que se quiebra la cabeza, no puede saber por qué no puede dormir. Además, hace todo para vencer el insomnio y no lo logra. Pero hay un día algo que se modifica en su cabeza,
que se modifica en su cuerpo, que hace algo fuera de su zona de confort, que hace algo, que experimenta algo diferente, que tal vez lo lleva a dormir. Ese conflicto está en todas las historias. El personaje quiere algo, pero hay algo que se le opone rotundamente y hay algo que tiene que llevar a una conclusión. Aquí esto también es muy importante. No hay una historia, no hay un conflicto que merezca decirse conflicto si algo no se muere. Nosotros, en las historias, por ejemplo, una historia que cuenta un personaje que nace en un pueblito y entonces era un niño maltratado, pero que cuando tiene 11 años se mete a una carpa, cuenta el mejor chiste de su vida, alguien lo descubre, lo lleva y ¡prum! De la noche a la mañana es famoso y entonces conquistó la gloria y siempre fue muy feliz. Ahí hay una anécdota, pero no hay una historia. Una historia es el trayecto que este personaje cruza, arriesgando y transformándose de tal manera que consigue algo que tal vez ni siquiera él estaba esperando. De tal manera que las historias que ustedes recuerden que sean así muy buenas, oigan, ya me estoy colgando y necesito que me hagan preguntas. Resultan de conflictos que el personaje enfrenta y que lo sorprenden cada vez. Yo no sabía que cruzando esa cueva iba a haber un dragón de 7 cabezas. Yo no llevaba el arma correcta para las 7 cabezas. Estoy ahí y yo tengo que vérmelas para pelear con ese dragón, con ese nuevo conflicto. Estamos tratando de explicar que una historia no es ir contando A más B más C más D. Esas historias son muy aburridas, son muy predecibles. Las historias que son verdaderas historias viajan a través del conflicto del personaje y de la lucha del personaje a la hora de confrontarse con lo que se le opone, ya sea dentro de sí mismo, ya sea con los demás. Todas estas cosas, bueno, obviamente las vamos a trabajar poco a poco. Si las personas que están aquí quieren escribir sus historias, yo les voy a mandar cómo, cuándo empezamos, etcétera. Porque todo esto es un trabajo muy fino, muy paso a pasito de cómo se va armando esto. Pero ojo, aquí lo mismo que el personaje, el que escribe, nosotros en México decimos es el que se rifa. No sé cómo puede decirse eso en Argentina o en España, pero es el que se arriesga, es el que pone el pellejo. Porque escribir una ficción, ¿sabes qué? Yo tengo una amiga que es una de las dramaturgas más famosas de este país. Y cuando me dice, ¿qué estás escribiendo? Tal cosa. Y dice, uff, ¿por qué se asusta? Porque dice que las ficciones se te apoderan de la vida. Y de alguna manera es verdad. No es que lo que escribes te va a suceder y sea como esa película que lo que escribía sucedía, Bajos Instintos, ¿no? Sino que lo que escribes te llena la visión, los sueños, las palabras, te va inundando, se va apoderando de ti, porque finalmente el escritor no es más que un filtro a través del cual pasa algo que le pasa al personaje. Nosotros tenemos que enfrentarnos ahí a muchas cosas, que es la angustia de la creación, que es el miedo a toda esta creación, a cómo vamos armando las historias. Si nosotros tenemos entonces, para recapitular, esta valentía de ponernos a escribir, tenemos una historia que contar, es decir, yo quiero contar con mi historia este propósito y tenemos definido qué personaje, a quién le va a suceder esta historia,
El punto número 2 que les decía que tiene que existir en la otra historia es qué conflicto va a enfrentar. Cuando tú tienes construido el personaje y el conflicto, tienes armada en tu cabeza como una especie de sistema, una configuración de posibilidades de que la historia crezca. Si piensan en esto, el conflicto es el tema de tu historia, es a la inversa, facilita muchísimo las cosas. Por ejemplo, yo hice una telenovela donde la señora de 50 años se enamora de un jovencito de 25. El conflicto es el tema. Perdón, el obstáculo es el tema. Perdón, quise decir el obstáculo. El obstáculo es el tema. Si yo digo, yo tengo 50 años y me enamoro de un chavito de 25, ese obstáculo de yo, mujer mayor, enamorada de un chavito, ¿de qué se trata la historia? Ah, pues de la imposibilidad que hay socialmente en que una mujer se enamore de un hombre más joven que ella, notablemente más joven. Ese obstáculo hace el tema de las historias. Al hacer el obstáculo el tema de las historias, nutre al mismo tiempo la fuerza de un conflicto. Es muy importante que pensemos en conflicto. Nosotros en estas charlas que nos han dado nuestras amigas, nos pasan para ser muy positivas. Y a mí a veces mis amigas me dicen, Carmen, es que, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas así? Y yo digo, piensa mal y acertarás una buena historia. O sea, no la realidad. Pero pensar mal, o sea, ir analizando la realidad es algo muy importante, porque finalmente el escritor lo que es una mirada singular de mirar, una mirada singular de entrar a la realidad y de narrarla. Si nosotros tenemos este conflicto, entendemos que no hay conflicto que sea un verdadero conflicto si algo no se muere. Algo siempre tiene que morir. Tiene que morir un prejuicio, tiene que morir una persona, tiene que morir una ciudad entera. En un conflicto no hay conciliación posible. No es una negociación de, bueno, yo te doy 2 plumas y tú me das 3 lápices. Eso no es un conflicto. Eso es un acuerdo, un trueque que a lo mejor sucede después de una guerra. Pero un conflicto, algo tiene que morir. Eso es muy importante porque en las buenas historias la muerte siempre existe. No significa que la muerte sea... ¿Puede morir el personaje protagónico? Claro que sí. Pueden morir los personajes más cercanos porque la muerte está presente todo el tiempo. Pero lo que mueren son los hábitos, lo que mueren son las maneras de mirar la vida, lo que muere es un miedo, lo que muere es una deuda, no sé, o sea, muere algo, no sobrevive. Cuando en las historias de terror finalmente se enfrentaron al demonio, el niño ya pudo, le hicieron el exorcismo, etcétera, al final de esa película, donde parece que la calma vino a reinar a la casa y ya no está embrujada, y todos están cenando, y de pronto entra una brisa, se abre la puerta, cae en la foto del no sé quién, se quema. El mal no ha muerto. El mal existe. La muerte como transformación existe. Las historias tienen, más allá de cualquier premisa bien hecha, todas las historias son una trama de transformación. Todas las historias buenas sirven porque algo se modifica radicalmente. Una historia que no modifica esa realidad no es buena. Modificar las historias no significa que después de cuando nace, tiene 12 años, tiene 15, 18, 60, 80, murió. Eso es una anécdota de algo. A todos nos pasan las anécdotas todos los días. Una historia se queda grabada en la memoria y deja huella cuando algo modifica
de manera muy potente a un personaje que se enfrenta a un gran conflicto, que inventando maneras de mirar esa realidad puede superar, o no puede superar. No sé si hasta aquí les va quedando un poquito claro. A mí me gustaría, incluso si alguien quiere abrir su micrófono, bueno, puede levantar la manita aquí en participantes. En participantes hay una forma de levantar la mano, me parece que sí. Si alguien levanta la manita y Lázaro me ayuda a ver si alguien tiene una pregunta, podemos abrir su micrófono. Me gustaría muchísimo escucharlos. ¿Qué necesitan? ¿Qué les gustaría escribir? ¿Cuáles son sus dificultades? Tal vez aquí podemos ir aclarando cosas. Dice Almira, yo quiero escribir mi historia de cómo me recuperé del vértigo, de la ansiedad y de la depresión. Cuando entendí que lo emocional se refleja en el cuerpo físicamente después de 2 años en cama. Fíjate, aquí tú tienes clarísimo un personaje. Eres tú misma, obvio, pero si nosotros, digamos que nos desapegamos un poquito, y digo, yo veo la historia de Almira, tiene un conflicto, el vértigo, la ansiedad y la depresión, que aquí no está mencionando. Dice, cuando entendí que lo emocional se refleja en el cuerpo, digamos que estamos hablando de que el personaje tiene vértigo, ansiedad, depresión, ahí tú lo estás definiendo física y psicológicamente a tu personaje. Es una mujer que tenía vértigo, ansiedad, depresión, que la hace vivir 2 años en cama y que un día descubre que lo que le está sucediendo es algo emocional. Es decir, aparece el registro del conflicto. Aparece lo que se le está oponiendo ¿a qué? A la salud. Cuando registra que algo es emocional, tiene que tomar cartas en el asunto. Esta historia está buenísima porque tiene que hacer algo para enfrentar, yo le digo, al dragón, ¿no? ¿Quién es el dragón? Esa cosa que todavía no conocemos y no sabemos qué es, pero que la está llevando a vivir recluida en la cama muerta de dolores. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué la está llevando ahí? ¿Dónde está su huella de dolor? ¿Dónde está su cuerpo de dolor? No el cuerpo físico, el cuerpo ya lo vimos que lo tiene ahí todo amolado. ¿Qué emocional hace que se convierta en ese gran síntoma? ¿Qué tiene que revisar? Su infancia, su matrimonio, no sé, ahorita estoy hablando así, no conozco a Almira, no sé la vida de Almira, pero al decir los problemas emocionales se reflejan en el cuerpo, ahí está tu premisa. Tu premisa es, yo te voy a demostrar que el cuerpo habla de tus emociones, quieras o no quieras. Eso es una gran premisa. ¿Cómo te lo voy a demostrar? A través del personaje de Almira, que pasa por el conflicto de que no puede caminar. Ah, ¿dónde está la historia? En el cómo y el por qué de que esto sucede y en el conflicto que Almira tiene para poder hacer que su cuerpo venza a ese cuerpo de dolor que todavía no tiene palabras, que todavía no tiene imágenes, que tal vez ni ella conoce. Porque, por ejemplo, muchas de las personas que están enfermas, que siempre están enfermas, por ejemplo, los hipocondríacos, es que, mamá, es que me duele todo. Pero si tú te ves bien, pues sí, pero me duele. O sea, me duele esto. Yo hoy amanecí con dolor de espalda y hoy amanecí con el dolor de la uña y hoy me duele la cabeza. ¿De qué dolor habla un hipocondríaco? ¿Qué le pasó? Esa es la misión de un escritor. Bajar al hoyo del abismo de las cosas secretas, ocultas, del misterio, para indagar ahí y tratar de sacar a la ficción, de sacar a las palabras, eso que está escondido ahí. Un escritor, cualquiera que escriba un poema, una serie de televisión, lo que sea, de lo que tiene que hacer es hundirse en eso para poder rescatar la luz de la oscuridad. Una historia
suele pasar por tramos oscuros. La oscuridad es la materia de nuestro trabajo, con el propósito de encontrar lo luminoso de esa historia. Inclusive las historias más trágicas, las historias más, bueno, ustedes vieron la serie de Chernobyl. O sea, eso es un accidente terrible, la radioactividad, no sé qué. Cuando la serie termina diciendo la naturaleza, fíjate lo que la premisa de Chernobyl. Ok, la estupidez humana que es capaz de causar accidentes como Chernobyl o como el de Líbano hace unos días, que es terrible. La premisa de esa historia yo creo que es la naturaleza es más fuerte que la estupidez humana. Cuando la serie termina en esta ciudad destruida por la radioactividad, abandonada por su pueblo, y que de repente la serie termina con las imágenes de los caballos salvajes que regresan a lo que siempre fue su hogar, a andar ahí en medio de esas fábricas y en medio de esas casas abandonadas, dices, wow, nosotros creemos que tenemos mucho poder. Creo que hay algo que tiene un poco más de poder que nosotros, que se llama naturaleza. Ah, o ahora, ¿no? En la pandemia, cuando los delfines se ponen a nadar por los canales de Venecia. Hay muestras todo el tiempo de que hay algo más allá que nuestra capacidad de pensar, de ser, hay algo en la naturaleza, en la vida, que está cambiando a pesar de nosotros. Nosotros, al contar una historia, tenemos que narrar ese proceso de transformación. Aquello que se transforma tiene una historia. Ustedes vean el típico ejemplo de la mariposa y el capullo y de la oruga y del capullo y la mariposa. Ese proceso es una historia. ¿Cómo suceden las cosas adentro de ese capullo, adentro de ese cuerpo que se transforma? Eso es lo que nos interesa. Bueno, me gustaría si alguien tiene alguna pregunta que otra vez ya. Rocío dice, ¿cuál sería la premisa de la primera historia que planteaste, la de las mujeres que el miedo les quita de su objetivo? ¿Por qué no tratamos de construir más allá ese tema de la premisa? Puede ser muchas premisas. Tú tienes una información, las mujeres que el miedo les quita de su objetivo. Quiero seguir este trabajo contigo y con este grupo, ¿cada cuándo lo das? Bueno, ahorita pasamos a esa parte. A ver, para construir una premisa es importantísimo que nosotros nos conectemos, o sea, nos conectemos con lo que eso, no con lo que más nos desespera o nos quita o dices, ¿qué me provoca a mí, escritora, que las mujeres se queden en su odio? Eso de ellas, porque tú ahí lo estás poniendo afuera, en ellas, las estás juzgando a ellas son las que odian. Ah, ¿y tú qué? ¿Qué te pasa a ti con eso? Yo te voy a demostrar, tú, escritora, tienes una mirada, un filtro a través del cual vas a ver cómo esas mujeres se odian, perdón, esas mujeres odian a las demás. El escritor comprende por qué sucede eso. Toma un paso más atrás, se desapega un poquito de eso y analiza lo que hay detrás. Porque si nada más lo juzgas, entonces no va a haber ninguna comprensión y sobre todo no va a haber ninguna transformación posible. Si la escritura es un ejercicio de transformación del personaje, tienes que comprender un poco más y plantear las premisas, tratar de plantear una premisa con la menor cantidad de moral posible. Mira, una premisa que no tiene moral, vamos a pensar, sí, ya, voy, se me está acabando el tiempo. Bueno, rapidísimo, piensen en E.T., el extraterrestre. ¿Quién diría que eso es posible? Que E.T. se baje a la Tierra y se enamore o se haga mejor amigo de... O sea,
Todo eso parecería imposible, pero es verosímil, nos lo creemos. La escritura entra a un nivel de convención donde todo el mundo es capaz de creer cualquier cosa, lo que sea. Cuando nosotros entramos a un cine y nos apagan la luz, nuestra imaginación ya está ahí. Nos pueden decir que va a venir un meteorito a caer a la Tierra y lo creemos. Esa maravilla apela a nuestra infancia. Y ya nada más para cerrar con esto. Los niños son los creadores por excelencia, todo el mundo lo sabemos. Pero hay algo muy importante. ¿Cuál es la primera desilusión de un niño? Cuando se da cuenta que no es cierto que puede hacer magia. Ay, no era verdad. Desde la cosa más anodina para nosotros adultos como los Reyes Magos, el día que el niño dice, ¡ah! No existen. Ah, cuando el niño se da cuenta por primera vez que no es cierto que puede hacer magia, el niño empieza a matar su genialidad, su genius, que es con lo que empezamos en esta clase. Hay una narración, ¡ay, el tiempo! Ya no les voy a contar la narración, pero, ok, ¿para qué es esta charla? Para invitarlas a escribir, para decirles que tenemos muchísimas herramientas de cómo empezar a escribir la historia, porque cada quien tiene una historia diferente que contar y con medios diferentes para contar. Alguien quiere escribir un cuento, alguien quiere escribir una serie de televisión, alguien quiere escribir un poema. Hay maneras y técnicas para hacer cada cosa. Lo único que yo les pido es, nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado, yo creo que al menos esta charla de la escritura, para que sea como muy rápido y tengamos material de trabajo, escriban qué quieran escribir, no en largas y largas y largas páginas, sino traten de imaginar una premisa, a quién le sucede y qué conflicto enfrenta. Son 3 renglones. Si se acostumbran un poco a pensar así, es la semilla para empezar a escribir su historia. Repito, ¿cuál es el propósito de tu historia? ¿A quién le sucede? ¿Qué se le opone? Aquí tú ya tienes un propósito, un quién y un contra qué va a luchar este personaje. Por favor, escríbanme en esta, también les voy a mandar la liga para que si me quieren escribir, ahí se suscriben y yo les puedo escribir recomendaciones, etcétera. Nuestro curso va a empezar muy pronto. El próximo sábado va a haber una clase donde vamos a aclarar muchas preguntas y donde vamos a entrar a la que se me quedó súper pendiente, que es la trama. ¿Cómo construyes la trama? Eso es un tema súper complejo que necesitamos tomar otro ratito de tiempo, otra hora, pero nos vemos el próximo sábado. Yo les mando también por mail la invitación para que escribamos aquí historias increíbles. Y acuérdense, el niño se decepciona cuando cree que no puede hacer magia, pero no sabe que el escritor continúa la posibilidad de que esa magia sobreviva. Gracias, amigos.